Bienvenidos al emocionante mundo de las maravillas mitológicas de la Grecia antigua. En este vídeo nos embarcaremos en un viaje único, tras las huellas de los dioses, explorando los misterios y leyendas que envuelven a esta antigua civilización. A medida que desentrañamos los mitos que han perdurado a lo largo de los siglos, surgirán preguntas intrigantes. ¿Cómo influyeron los dioses griegos en la vida cotidiana? ¿Qué inspiró la creación de monumentos majestuosos dedicados a estas deidades? ¿Existen conexiones entre estos relatos y la forma en que comprendemos el mundo hoy en día? Prepárense para sumergirse en la mitología griega y desafiar su perspectiva sobre la historia, la religión y la cultura. Acompáñanos en este viaje en busca de respuestas en las leyendas de los dioses, héroes y criaturas mitológicas que dieron forma a una de las civilizaciones más predominantes de la historia. Vamos a descubrir juntos los secretos que yacen en las maravillas mitológicas de la Grecia antigua. Por supuesto, aquí tienes mis preferidas 13 maravillas de la antigua Grecia. Esto es Guía de Viajes. Si eres un curioso enamorado de la historia, leyendas y curiosidades del mundo, acompáñanos, porque juntos seguiremos la pasión de conocer el pasado mientras creamos el futuro. Asegúrate de darle me gusta y compartir nuestros vídeos. ¿Conoces la maravilla del oráculo de Delfos? Comenzamos nuestra travesía en las montañas de Parnaso, donde se alzaba el misterioso oráculo de Delfos. Este sagrado lugar era el punto de conexión entre los dioses y los mortales. La sacerdotisa Pitia, inspirada por el dios Apolo, revelaba profecías que moldearían los destinos de reyes y reinos enteros. El oráculo de Delfos era más que un simple lugar de consulta, era un portal a la sabiduría de los dioses, una conexión directa con el Olimpo, donde la sacerdotisa Pitia interpretaba las voluntades divinas y profetizaba el destino de reinos y héroes. El oráculo ejerció un poderoso influjo sobre la vida y la cultura de la antigua Grecia. La sacerdotisa Pitia, elegida entre mujeres vírgenes, ocupaba un rol central en este escenario enigmático. Inspirada por el dios Apolo, el oráculo interpretaba sus profecías de una manera única y misteriosa. Los visitantes, que venían de todas partes en busca de respuestas, debían someterse a rituales y purificaciones antes de acceder al sagrado recinto. Dejamos atrás Delfos y nos dirigimos a la isla de Creta, donde un enigmático laberinto nos aguarda. El gran enigma arquitectónico se alzaba en forma de laberinto, una maravilla mitológica llena de misterio y peligro. Diseñado por el hábil Dédalo, este intrincado laberinto ocultaba el temible Minotauro, una criatura mitad hombre y mitad toro. La historia del valiente Teseo, quien desafió al laberinto para enfrentarse al monstruo, resuena como un símbolo de coraje y determinación en la lucha contra lo desconocido. Los pasadizos sinuosos y las cámaras oscuras del laberinto evocaban un sentido de claustrofobia y ansiedad, donde el destino de Teseo pendía de un hilo mientras trataba de encontrar una salida y enfrentar su desafío. Aunque el laberinto de Creta solo vive ahora en las páginas de la mitología, su legado perdura como un recordatorio de la creatividad humana y la capacidad de enfrentar lo imposible, un testimonio del poder de la mente humana para transformar la realidad en un tejido de historias inolvidables. La seducción de la isla de las sirenas. En las aguas hipnóticas del mar Mediterráneo, la isla de las sirenas atraía a los marineros con sus cantos seductores. Sin embargo, ¿cómo resistirían los marinos los encantos de estas criaturas mitológicas y escaparían de su influjo misterioso? La impresionante cueva de las ninfas. En lo profundo de cuevas y manantiales, las ninfas, hermosas criaturas divinas, tejían historias de amor y misterio. Estos refugios ocultos eran santuarios de la naturaleza, donde los mortales podían encontrarse con lo sobrenatural y sentir la presencia de lo divino. El Monte Olimpo. Nuestro siguiente destino nos lleva a las alturas majestuosas del Monte Olimpo, la morada de los dioses. El Monte Olimpo, una majestuosa maravilla natural situada en el norte de Grecia, se eleva como el trono de los dioses en la mitología antigua. Con una altura imponente y una presencia que se alza sobre el paisaje, este monte ha sido venerado a lo largo de los siglos como el hogar de los dioses olímpicos. En la mitología griega, el Monte Olimpo es más que una simple formación geológica. Es un reino divino donde los dioses supremos como Zeus, Hera, Atenea y Poseidón se congregaban para discutir los destinos del mundo y de los mortales. Sus cimas estaban envueltas en una aura de misterio, ocultando los secretos y las intrigas divinas que moldeaban la realidad.
A medida que el sol ascendía sobre el monte Olimpo, se creía que los dioses comenzaban sus deliberaciones y observaban el mundo desde su morada celestial. Hoy en día, aunque el monte Olimpo se mantiene como una majestuosa presencia en la geografía griega, su significado trasciende más allá de lo físico. El inframundo y el misterio río Estija. Pero no todos los caminos conducían a la luz del día. Las aguas oscuras del río Estigia separaban el mundo de los vivos del enigmático inframundo, gobernado por el sombrío Hades. Aquí, las almas de los fallecidos enfrentaban juicios y desafíos en su travesía hacia el más allá. El templo de Artemisa. Cambiamos de rumbo y nos dirigimos a Éfeso, donde el magnífico templo de Artemisa nos espera. El templo de Artemisa en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, se alza como un testimonio impresionante de la habilidad humana para crear monumentos grandiosos en honor a las deidades divinas. Ubicado en la antigua ciudad de Éfeso, en lo que hoy es Turquía, este templo era dedicado a Artemisa, la diosa de la caza y la naturaleza en la mitología griega. Conocido por su esplendor arquitectónico y su riqueza cultural, el templo de Artemisa se erguía como un símbolo de devoción y prosperidad en el corazón de la antigua Éfeso. Sus columnas majestuosas, que alcanzaban una altura de más de 20 metros, sostenían un techo elaborado adornado con esculturas y relieves que representaban mitos y escenas de la vida cotidiana. El templo era un centro de peregrinación y adoración, atrayendo a fieles de todas partes del mundo antiguo. Los devotos dejaban ofrendas y realizaban rituales en honor a Artemisa, buscando su favor y protección. Además de su función religiosa, el templo también tenía un impacto económico significativo en la región, atrayendo a comerciantes y visitantes que generaban un floreciente intercambio cultural y comercial. La destrucción y reconstrucción del templo de Artemisa se convirtió en un símbolo de resiliencia. A lo largo de los años, el templo sufrió daños en varias ocasiones debido a incendios y saqueos, pero cada vez fue reconstruido con una pasión renovada. La última reconstrucción, llevada a cabo por Alejandro Magno y financiada por diferentes ciudades griegas, resultó en una estructura aún más impresionante que la anterior. Hoy en día, mientras que las ruinas del templo de Artemisa ya no se alzan en toda su gloria original, su legado perdura en la historia y la cultura. Las excavaciones arqueológicas han revelado fragmentos de columnas, esculturas y artefactos que ofrecen una visión fascinante de la antigua Éfeso y la importancia del templo en la vida de sus habitantes. El templo de Artemisa sigue siendo un recordatorio del ingenio y la creatividad humanos, así como de la profundidad de la fe y la devoción que los seres humanos pueden sentir hacia lo divino. Su huella en el tiempo nos invita a reflexionar sobre la capacidad de la humanidad para crear monumentos que trascienden las eras y conectan generaciones a lo largo de la historia. Las columnas de Hércules y la exploración más allá. Dejamos atrás tierras conocidas y nos aventuramos hacia los límites del mundo, donde las columnas de Hércules marcan el umbral de la exploración. Más allá de estas columnas, el océano inexplorado y las criaturas marinas legendarias desafían a los intrépidos marinos que se atrevían a cruzar el horizonte. La caja de Pandora y sus secretos oscuros. En la mitología, incluso los actos de curiosidad pueden desencadenar tragedias. La historia de la caja de Pandora, liberadora de males insondables sobre el mundo, nos recuerda que incluso en un mundo gobernado por los dioses, las decisiones humanas tienen consecuencias inevitables. La epopeya del vellocino de oro. La antigua mitología griega está tejida con relatos épicos que desafían los límites de la imaginación humana, y entre estas narrativas se encuentra la apasionante epopeya del vellocino de oro. Esta historia, llena de valentía, traición y misterio, sigue siendo un testimonio duradero de la capacidad de la humanidad para enfrentar desafíos sobrenaturales en su búsqueda de gloria y conocimiento. La epopeya del vellocino de oro no solo nos transporta a un mundo de criaturas mitológicas y tierras exóticas, sino que también aborda temas universales. La búsqueda del vellocino puede interpretarse como una metáfora de la búsqueda del conocimiento y la sabiduría a través de la superación de obstáculos y desafíos. Además, la historia presenta cuestiones éticas y morales, como las decisiones difíciles que enfrenta Jasón en su camino hacia la gloria. Hoy en día sigue siendo cautivadora. Ha inspirado numerosas obras literarias que han revivido esta historia temporal. Además, nos recuerda que la búsqueda de algo más allá de lo mundano, ya sea un tesoro material o un conocimiento profundo, requiere dedicación, sacrificio y valentía. El desafío del lago Estínfalo en la Hidra de Lerna. Nuestro próximo destino nos lleva al lago Estínfalo, donde el heroico Hércules se enfrentó a la Hidra de Lerna,
una criatura temible con múltiples cabezas venenosas. La lucha épica entre Hércules y la Hidra resuena como un recordatorio de que incluso los héroes más grandes enfrentan desafíos aparentemente insuperables. El Palacio de Nosos y el laberinto legendario. Nuestra odisea culmina en el Palacio de Nosos en Creta, donde la enigmática historia del laberinto y el Minotauro nos espera. Las ruinas de este palacio cuentan la historia de una civilización perdida y nos desafían a separar la realidad del mito. Troya. La ciudad legendaria de Troya, ubicada en la región de Anatolia, actual Turquía, es famosa por ser el escenario épico de la Guerra de Troya, narrada en la Ilíada de Homero. Según la mitología, la guerra estalló debido al rapto de Helena, esposa de Menelao, por París, príncipe de Troya. Durante años 10, griegos y troyanos se enfrentaron en un conflicto devastador, culminando en la ingeniosa artimaña del caballo de Troya. Los griegos, aparentemente reiterados, abandonados un gigantesco caballo de madera como ofrenda a los dioses. Los troyanos lo llevaron dentro de la ciudad, desconociendo que en su interior se ocultaban guerreros griegos. Durante la noche, estos salieron del caballo, abrieron las puertas y permitieron el ingreso del ejército griego, dando fin a la guerra. La historia de Troya trascendió la mitología y ha influido en la literatura y el arte a lo largo de la historia. El sitio arqueológico de Troya es patrimonio de la humanidad y sigue siendo un recordatorio de la rica intersección entre mito y realidad en la cultura antigua. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de las maravillas mitológicas de la antigua Grecia. Cada lugar que hemos explorado nos ha dejado maravillados por la creatividad, la pasión y el misterio de la mitología griega. A medida que continuamos nuestro camino en busca de conocimiento y comprensión, recordemos que estas leyendas antiguas siguen vivas en nuestros corazones y mentes, recordándonos que en el mundo de lo mítico o lo desconocido, las respuestas pueden ser tan evasivas como el viento que acaricia los antiguos olivares. Hasta la próxima, exploradores de lo misterio del pasado. Recuerda regalarnos un like para apoyar nuestro trabajo y suscríbete por no perderte nada. ¡Te esperamos!